esa sangre hermana no se haya derramado estérilemente. Una amenaza latente, un miedo tal vez, es de los francotiradores que apunten hacia la columna. No soy parte del problema. ¿Usted? Nunca sería ministro de Defensa. El general García Meza no es un cobarde, y eso lo saben todos. En el año 2000 realicé una encuesta consultando a historiadores, periodistas, sociólogos, políticos y un conjunto de especialistas en ciencias sociales su opinión sobre quiénes eran, en su criterio, los 10 presidentes más significativos de la historia del país. El resultado de esa encuesta fue elocuente. La mayoría abrumadora consideraba a Víctor Paz Estenssoro como el presidente más significativo de nuestra historia, acompañado por Andrés Santa Cruz. Creo que ese es un criterio que no solamente se reduce a especialistas o historiadores. Creo que ese es un criterio mayoritario de la sociedad boliviana por lo que representó Paz Estenssoro a lo largo de la historia contemporánea y particularmente de la segunda mitad del siglo XX. Por eso, el programa de hoy está dedicado a la figura de Víctor Paz Estenssoro. Paz fue sin duda la figura más destacada de una generación, la generación del Chaco, que cambió la historia del país. Un grupo de políticos, de intelectuales, de activistas, que empezó a trabajar ideas renovadoras en lo que venía a ser una larga tradición histórica surgida de conservadores y liberales. Romper el Estado oligárquico fue el gran objetivo de muchos sectores políticos de la sociedad boliviana. Desde el marxismo, desde el fascismo, pero fundamentalmente esa idea central que cruzó Bolivia durante tantos años. El nacionalismo primero y el nacionalismo revolucionario después. ¿Cómo se concibió ese proceso? ¿Cómo es que los personajes que integraron esa generación fueron avanzando hasta la conquista de la Revolución del 52? ¿Cómo era, en particular, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista político, Víctor Paz Estenssoro, pensando la revolución? Como una boca de fuego, como un volcán encendido, van mis minutos volando al encuentro del destino. La ciudad con sus pezuñas de plata presa mis sueños descuartizados, así las nubes queriendo. Hay las nubes caprichosas de las mejillas del cielo. Forman figuras hermosas para deshacerlas luego. Forman figuras hermosas para deshacerlas luego. En torbellino de luces mi corazón repartido desordena su compás, arrebata su latido. Voy a encontrar mi destino. La, 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 la. Tras de una estrella fugaz voy a encontrar mi destino. Soy nacido en Tarija, una localidad que en ese tiempo, en 1907,
era muy pequeña y muy aislada del resto de los centros poblados del país. La única característica que merecería señalarse es que viví mucho en el campo. Chapaco soy, chapaco de pura cepa, bohemio canto. En efecto, el pequeño Paz Estenssoro vivió en el hermoso Valle de Provincias. Hijo de Domingo Paz Rojas y Carlota Estenssoro, familia de tradición con propiedades agrícolas, asentada en Tarija desde el periodo colonial y con ascendientes en el Virreinato de Buenos Aires. Pero su destino no era la pequeña provincia del sur. Su destino era el cambio de una sociedad y de un país entero. Posteriormente viví en Oruro y pude tener la idea de lo que era la vida de los mineros. Salí de bachiller en el Colegio Bolívar de Oruro. Luego estudié Derecho en la Universidad Mayor de San Andrés en esta ciudad y no me satisfacía mucho la profesión que estudié. Mi vocación habría sido ser un ingeniero civil y una transacción entre lo que fui como profesional y lo que habría deseado ser resultó probablemente en que estudié como autodidacta economía política y finanzas. Pero ni ingeniero civil ni economista en puridad. Político de raza en esencia, político de vida, político de vocación. A Paz Estenssoro y a su generación le tocó afrontar un momento terrible de Bolivia, la guerra del Chaco, el fin del liberalismo y la construcción de una nueva sociedad ante las presiones ideológicas del fascismo y el marxismo, con el trasfondo de un liberalismo teóricamente derrotado. El primer Paz Estenssoro, el de la Convención de 1938, el del golpe de Villarroel, el del trabajo hacia un nuevo partido político, es sin duda el del nacionalismo revolucionario, el de la modernización de Bolivia, el de la lucha contra la rosca. Pero también el de una obsesión y una vocación de poder como pocos. Esto explica el éxito de la revolución de 1952 y la aplicación de medidas que definitivamente llevaron a la Bolivia semifeudal al siglo XX. El otro Paz Estenssoro, el pragmático y desencantado de los años 80, es el que va a salvar a Bolivia de la hiperinflación y va a sentar las bases para un cambio, la toma de conciencia de muchas de las fallas del nacionalismo revolucionario y la propuesta pragmática y para el momento histórico de una Bolivia que devendría en liberal. Ya no el liberalismo del siglo XIX, el de Arce y Montes, sino el liberalismo con participación democrática solo posible después de la revolución de 1952. Pero ¿quién está detrás del revolucionario, del estadista, del hombre pragmático y frío? ¿Dónde está el ser humano? Era muy cálido en su afecto, muy cálido en las expresiones, un hombre asequible, un hombre con una personalidad cautivante por lo que decía, cautivante por sus ideas, cautivante por las anécdotas, cautivante por la personalidad grande que él tenía, los libros que leía, las cosas que él conocía de la vida. Es decir, un hombre con el que se podía pasar una velada inolvidable como ser humano. No, yo tengo psicología, por esas convicciones completamente distintas del doctor Sil, de modo que me costaría un esfuerzo ímprobo de colocar mi punto de vista. ¿Y si no tuviera que fuera desde el punto de vista de Lechín? Con Lechín tengo más afinidad, quizá pudiera ser. En 1936, con 29 años, se casó con Carmela Cerruto, con quien tuvo 2 hijos, Miriam y Ramiro. Carmela Cerruto murió en 1954, siendo Paz Estenssoro presidente. En lo político eran todavía años de gestación ideológica. Comienza su trayectoria como funcionario de Estado, como viceministro en el gobierno de David Toro. Luego, un paso paradójico y que le recordaron mucho.
Un tiempo de trabajo como abogado de la Patiño Mines, justamente aquel que sería el archienemigo de Paz, la bandera más fuerte del MNR en su camino a la nacionalización de las minas. Junto a otros jóvenes nacionalistas, se alinea junto al presidente Bush. Es el momento de la convención de 1938. Se cuestiona la propiedad privada, se establece la responsabilidad del Estado ante la sociedad. Se está mirando el mundo de otra manera. Fue hacer ver, juntamente con otros hombres que nos habíamos unido en la acción parlamentaria de ese Congreso 38, hacerle ver a Bush cómo ciertos decretos que le había hecho firmar su ministro de Finanzas de ese tiempo, el señor Schulze, bajo la apariencia de resguardar los intereses del país, aprovechando la coyuntura económica favorable que se presentaba para los países productores de minerales, con la proximidad del conflicto bélico mundial, le hicimos ver a Bush que el decreto en vez de favorecer los intereses nacionales, en realidad estaba otorgando facilidades excepcionales a los empresarios mineros. De allí el decreto de Bush que obliga a los empresarios mineros a entregar el 100% de las divisas de sus ventas al Estado. Luego Paz es presidente del Banco Minero. Luego, en pleno proceso democrático todavía restringido, es elegido diputado por Tarija. Es 1941. Un año después, la terrible masacre de Catavi. El joven diputado, que había sido por 5 días ministro de Enrique Peñaranda, interpela a su gobierno y lo acusa de una masacre irracional y enloquecida. Pero los acontecimientos se han precipitado en todos los caminos. Al lado del trabajo parlamentario está la construcción de un nuevo partido político, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, que nace oficialmente el 7 de junio de 1942. Las ideas del nuevo partido tienen 3 referentes: José Cuadros Quiroga y su Manifiesto al País, Nacionalismo y Coloniaje de Carlos Montenegro y el Manifiesto a los Campesinos de Ayopaya de Walter Guevara Arce. Al principio el nacionalismo se confunde con ideas marxistas y fascistas, una posición antisemita, pero fundamentalmente habla de la alianza de clases, la construcción de una nueva democracia y la confrontación entre nación y antinación. Nacionalización de las minas, reforma agraria y luego voto universal son ideas que están girando en varios partidos políticos y por varios ideólogos, el propio Tristán Maroff, Guillermo Lora. El proteccionismo económico frente al libre cambio, quienes se dirigen para la construcción de un Estado nuevo, que trate de romper el concepto de la semicolonia. ¿Pero qué hizo que Paz Estenssoro se colocara encima de Guevara, Montenegro, Céspedes y otros grandes de ese momento y se convirtiera en el jefe indiscutible de su partido? Para hacer la revolución nacional, primero que nada hay que fabricar un caudillo. Inicialmente, el que quería ser, digamos, jefe del partido era Montenegro. Hubo por largo tiempo fricción interna, pero fricción interna que no era un fenómeno político conocido, hasta que finalmente Paz Estenssoro se impuso, y yo, por ejemplo, fui uno de los muchos que apoyó a Paz Estenssoro. Un hombre totalmente disciplinado, tanto en sus horarios como en las reuniones, como en el desarrollo de las ideas. Había en él un método, una disciplina organizada con horarios, con tiempos y con mensajes claros sobre lo que se debía de hacer en la vida. Paz Estenssoro en realidad captó, interpretó y realizó en su primer tiempo el principio, la tesis del movimiento nacionalista revolucionario de la alianza de las clases oprimidas de Bolivia frente al imperialismo. El Paz Estenssoro que había llegado al gobierno era un equipo, no era un hombre. El Paz Estenssoro que estaba siendo aplaudido en América era un equipo. Pero el momento en que Paz comenzó a pensar que no era un equipo, sino que era él, el hombre de la revolución, que esa figura no era un producto colectivo, sino que él era, en todo su valor individual, comenzó a destruir el equipo. Y al destruir el equipo, inconscientemente fue destruyéndose a sí mismo.
Paz era el jefe indiscutido del MNR y todos acatábamos su autoridad. En 1943, RADEPA, Razón de Patria, organización militar que buscaba la moralización del país, se alía con el MNR. Es el debut político de este partido. El derrocamiento del presidente Peñaranda. Comienza el proceso nacionalista con participación directa de los movimentistas. Allí está Paz Estenssoro. No en vano se llamó el gobierno Villarroel Paz Estenssoro. Una mezcla compleja. Final del Pongueaje, primer congreso indigenal, violencia con los asesinatos de Chuspipata, intento de aproximación a las masas, presión norteamericana para bloquear al gobierno, acusación de fascismo, el putsch nazi. El propio Paz Estenssoro se refiere en el Parlamento de manera indignada a esa maniobra extranjera. Cuando se desarrollaba la información sobre el famoso putsch nazi, recuerdan los honorables diputados las vergonzosas escenas que se sucedieron en La Paz. Entonces, en una reacción propia de su temperamento, el honorable Otazo presentó esta petición de informe, a la que no se dio curso por la misma forma irregular en que tuvieron que desarrollarse esas sesiones. Las corrientes iniciadas por Toro, continuadas por Bush e intentadas nuevamente por Villarroel, se cierran dramáticamente en la Plaza Murillo. En uno de los faroles de esa plaza se cuelga ignominiosamente el cadáver del presidente muerto, Gualberto Villarroel. Pero el proceso del nacionalismo revolucionario se mantiene vigoroso. El MNR está sin duda en el camino de la historia. Su partido político se fortalece y combate, por ejemplo, en la llamada Guerra Civil de 1949, que a duras penas el gobierno de Urriolagoitia puede derrotar. Ha ensangrentado una vez más nuestro país, provocando la guerra civil con la pretensión de avasallar las instituciones democráticas y restablecer un régimen de fuerza. 6 años de duro exilio vivió Víctor Paz Estenssoro en esta casa de la calle Charcas de Buenos Aires. Muchas noches atravesó su pensamiento por estas ventanas para volar hacia Bolivia, y en este rincón modesto meditó y estudió los grandes problemas de la nación. Bajo el escudo de la patria, su cerebro estuvo siempre al servicio de su pueblo. La lucha del MNR contra la llamada rosca minera, los planteamientos de nacionalizar las minas y la reforma agraria estaban destrozando al gobierno liberal de Urriolagoitia. Esto se demostró en las elecciones de 1951. El MNR se impone a la izquierda marxista y por supuesto a los liberales. El triunfo del binomio Paz Estenssoro-Siles Suazo lo demuestra. Y Mamerto Urriolagoitia, en una reacción muy característica, da un autogolpe, el mamertazo, y le entrega el poder al general Hugo Vallivian. ¿Cómo se explica el Paz del 52 y el Paz del 85? ¿Cómo se explica que el movimiento nacionalista revolucionario del que fue jefe durante más de 40 años fuera partido protagonista durante más de 60 años de la vida republicana de Bolivia? ¿Hay una contradicción entre el Paz de la Revolución y el del 21060? Probablemente, y parece una obviedad, sí, si uno analiza los caminos que el presidente marcó para el país en un momento y en otro. ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es la línea de contacto? Un sentido de oportunidad, que no de oportunismo, en las demandas de la historia. La historia, el momento, marcan un conjunto de requerimientos que deben ser respondidos de una manera distinta, porque no se pueden comparar las circunstancias, las situaciones y los elementos que la sociedad requiere el año 52 y el año 85. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que tener una visión pragmática de las cosas. Quiere decir también que es necesario entender que los dogmatismos, el blanco y el negro,
no pueden ser elementos que dominen los razonamientos de un político. ¿Cuál es la línea que divide el pragmatismo del cinismo? ¿Cuál es la línea que permite entender cómo defiendes principios si puedes hacer cosas tan distintas en un momento y en otro? Por eso hemos llamado a este programa La política, el arte de lo posible. El compañero presidente. Así como el sándalo tiene que quemarse para exhalar su perfume, así la heroica revolución boliviana tuvo que sufrir el hondo drama de los días 9, 10 y 11 de abril de 1952. 70 horas de furioso combate en que aullaron las ametralladoras y rugieron los cañones, dieron la ansiada libertad a los bolivianos. Estas ruinas son el resultado de la lucha, pero en cambio el pueblo realizó sus esperanzas. Así comenzaba el documental Bolivia se libera, reflejando el triunfo de la revolución de 1952, una insurrección popular que tuvo como eje al movimiento nacionalista revolucionario. Ese mismo documental reflejó así la llegada de Víctor Paz Estenssoro a La Paz. Este peso aplastante que sumió a Bolivia en el hambre y la desesperación se vio sacudido por las clarinadas libertadoras de abril que abrieron para los bolivianos la definitiva era de paz y felicidad. El presidente constitucional manifestó: mi gobierno pondrá toda la fuerza que le otorga la ley en defensa de las clases trabajadoras del país, porque estas constituyen la razón del ser del movimiento nacionalista revolucionario. Nos han dejado un país exterminado y con una situación económica que es caótica, pero forjaremos su resurgimiento porque llegamos al poder no por ambiciones personales, sino para servir al pueblo. Comenzaba aquí una historia totalmente nueva e increíble, la revolución de verdad. Cogobierno con ministros obreros, creación de la Central Obrera Boliviana, cierre del Colegio Militar de Ejército, armas para las milicias campesinas y las milicias mineras, una nueva concepción que iba hacia un Estado poderoso y hacia una participación global. ...21 de julio de 1952... voto universal. Las mujeres, los indígenas quechuas y aymaras votaban por primera vez en su vida. En 1956 se presentaron más de 1.100.000 electores contra apenas 200.000 en las elecciones de 1951. Y fue precisamente Paz Estenssoro quien más veces participó en procesos electorales. Cambios desde 1956 hasta las elecciones de 1985. Estamos en una campaña electoral y las proclamaciones se realizan a menudo, pero esta tiene un valor singular. Estamos en la tierra de los pacajajes, de los hombres águilas. Cambiaron los tiempos, cambiaron las elecciones, cambiaron las propuestas. Pongamos al país en movimiento, pongámonos de frente a caminar, de la mano de un hombre muy capaz de lograr un mañana sin hambre, un país con dignidad. Porque un pueblo lo exige, Víctor Paz triunfará, con tu voto seguro seremos 1.000.000, codo a codo marchemos. Esta campaña lo llevó al segundo lugar en 1985 y a la presidencia por voto congresal. Fue 8 veces candidato
ganó en 1951, 60 y 64. Pero el MNR convirtió el voto también en una maquinita de fraude para ganar y ganar sin contraste alguno. El MNR podía haber ganado las elecciones sin fraude porque tenía un gran respaldo popular, pero lo quería absolutamente todo en el poder parlamentario. La idea de liberación nacional pasaba en ese entonces por el concepto de la recuperación de los recursos naturales y su explotación. Por eso, la nacionalización de las minas. Al hacer cálculos, vemos que fuimos siempre en pérdida. Si se considera que con su trabajo estos esforzados obreros extraían de profundidades de hasta 800 metros y soportando temperaturas superiores a los 67 grados, $1 millón diarios que salían desaprensivamente al exterior. Los enemigos entonces eran Patiño, Josil y Aramayo. El 31 de octubre de 1952 se nacionalizan las minas para el Estado boliviano. Bolivia por fin ha roto las cadenas de su esclavitud. Libertad que es proclamada a las 4 latitudes, que en ecos cristalinos repercute en los oídos de los hombres libres del mundo. Pero la historia tiene sus trampas. 33 años después, el mismo hombre tenía que explicarle al país por qué estaba en un proceso de reversión de la nacionalización de las minas. Y entonces se nos acusa de que queremos desnacionalizar las empresas del Estado. Falso, compañeros. Nosotros, no hay un solo artículo en que puedan señalarnos que estamos desnacionalizando las empresas estatales. Lo que estamos haciendo es salvarlas, evitarlas del desastre. Porque si examinamos la situación de Comibol, ha ido con una curva descendente en su producción, empeorando la situación de sus trabajadores. No volverán a sangrar las calles del campamento, ni se escucharán lamentos en las noches de San Juan. Y si nos quitan el pan a fuerza de dictaduras, nuestra lucha será dura por pan y por libertad. Compañeros, en estos momentos tan duros para nosotros y nuestras familias, tenemos la necesidad de hacernos sentir y expresar nuestros problemas cara a cara con el gobierno. Nosotros, los mineros de base, compañeros, sabemos que el cierre de las minas ocasionaría el desempleo y la casi desaparición de Oruro y Potosí. La historia fue dura para todos. El presidente, que había firmado eufórico en 1952, tuvo que decidir el despido de 23.000 trabajadores para salvar a Comibol y para salvar gran parte de la economía boliviana, con un costo terrible para todos, pero con un grado de responsabilidad que marcaba también uno de los hitos de su madurez. A ellos no les interesa que el estaño que producimos con un costo promedio de $10 la libra fina se venda en el mercado internacional a $2.48. No se preguntan ni está en sus cálculos quién paga la diferencia. Cuando se iza la bandera de la patria, la emoción prende con más fuerza en estos hombres, para los cuales nace hoy una esperanza. Bajo una tensa emoción en la verde inmensidad del valle calcinado, se da lectura al decreto de reforma agraria. Ha llegado el momento culminante. Esta firma, estampada bajo la serenidad del cielo iluminado por la claridad del día, elimina el latifundio y anuncia una nueva aurora para los campesinos. Es la medida más trascendental que hemos dictado en los años de gobierno movimentista, porque se refería a mejorar las condiciones de vida, dar dignidad a la mayor parte de los habitantes de este país. Y los resultados se los ve. Las ansias de Pachamama hasta la Plaza Murillo, a prestar solemne juramento de lealtad a la Revolución Nacional. Al filo de la puna bravía,
se concentraron más de 20.000 hombres de la raza de bronce, delegados de 3 millones de campesinos de toda la República. Un nuevo sol cubre sus hombros y recuerda aquel sitio que Tupac Katari y Bartolina Sisa hicieron a Chuquiapumarca. Pero ahora las legiones campesinas no vienen en son de combate, sino que sus pasos se encaminan hacia el histórico lugar donde prestarán juramento de lealtad a los principios que romperán sus cadenas. Una figura fundamental en el proceso de la reforma agraria fue Ñuflo Chávez Ortiz, otro de los hombres claves del 52, que como ministro de Asuntos Campesinos liderizó todo el proceso de reforma en el primer gobierno de Paz Estenssoro. El hecho de que los colonos del altiplano y de los valles se hayan liberado de la relación con el patrón ha sido muy importante. Fue una medida de urgencia política, pero que no tuvo una concepción de desarrollo agropecuario global y menos inscrito en un programa de desarrollo nacional. Pero no por ello conviene desmerecer la importancia social de haber anulado la relación patrón-colono. La reforma agraria nace de una necesidad vital: el despojo de la tierra a los indios de toda esta meseta boliviana. Para ellos fue mucho más importante lo que entonces ocurrió que lo que podría haber ocurrido con la independencia de Bolivia. Esto hay que reconocerlo. Digamos, si tenemos que hacer una periodización del país en términos de lo que les ha llegado adentro al sector campesino, indígena, fue mucho más importante el 52-53 de lo que había sido en 1825. Nadie se ha recordado de ese indio. Esos sí son buenos para explotarle, para que seamos sus sirvientes, para que trabajemos en las minas, en las fábricas, ¿no? En las ciudades como barrendero, como chofer, como constructor, nuestras hijas como sirvienta en las zonas residenciales. Retumba en la ciudad el clamor del pueblo que ha dejado de ser esclavo, y la emoción de su libertad se expresa en la elocuencia de sus manos, en el saludo de las filas campesinas al jefe del Estado. Regios rostros maquillados por las brisas chapacas, cambas, quechuas y aymaras desfilan portando la tricolor que recién para ellos es el símbolo de la redención. Con aciertos y errores, la reforma agraria cambió la faz de Bolivia. La reforma educativa, que universalizó la educación, le dio acceso a quechuas y aymaras a un nivel superior educativo, incluyendo la universidad. Fue, junto al tema agrario, uno de los cambios fundamentales de la Revolución de 1952. El acceso de la educación al mundo rural permitió a miles y miles de bolivianas y bolivianos acceder al conocimiento, reducir sustancialmente el analfabetismo y repensar el país desde la propia lógica del mundo indígena y del mundo mestizo. Y construyó el imaginario colectivo de la nación indomestiza, que tenía que unificarse en la lengua, en la religión y en el pasado común. Pusimos el énfasis ciertamente en la recuperación de nuestros valores propios, tanto los nativos como los criollos. Y esta ha sido una labor encomiable que pese a todo se inició entonces y perdura hasta ahora la búsqueda de nuestras raíces, de nuestra propia identidad nacional. Ese proceso terminó en la idea de una nación pluricultural y multiétnica, con un sentido no de uniformidad, sino de respeto a la diversidad dentro de un mismo espacio común. Pero el presidente Paz Estenssoro será recordado también, en una parte oscura de su gobierno,
por la imposición de campos de concentración y la represión sin contemplaciones contra los sectores opositores a su régimen. Doctor Beltrán. Este doctor entró preso y una noche lo sacaron juntamente con otro ministro cuyo nombre no quiero acordarme y le entregaron a ese otro ministro, exministro, una correa de ventilador para que lo flagelara a Beltrán. Oíamos de noche los gritos. Al día siguiente los volvieron a sacar a los dos. Y en esta oportunidad la correa de ventilador de automóvil se la dieron al doctor Beltrán para que se vengara del otro. Y el doctor dijo: yo no soy verdugo. Y no lo hizo. Por supuesto, sufrió las consecuencias de la represión más terrible. No le quedó ni un solo diente en la boca. Mediante decreto supremo, el 23 de octubre de 1952, se establecieron prisiones bajo administración militar en Corocoro, Uncía, Catavi y Curahuara de Carangas. Allí eran llevados presos los opositores que eran vejados y torturados sin contemplaciones. En Curahuara de Carangas, entre el 53 y el 54, 245 presos. Santa Cruz, 15 de septiembre de 1955. Señor, Sandalio Ayaviri, Milluni, recordado Sandalio, con el deseo más grande que te encuentres bien de salud en compañía de la Claudina y los chicos. Dirigida por Jorge Ruiz, Un poquito de diversificación económica fue la película emblemática de la gran idea de Paz Estenssoro de la diversificación del país con un destino muy claro, el Oriente. ¡Qué calor! ¡Y la humedad! Buena ha de ser aquí la tierra. Me estoy dando cuenta que no es lujo nomás la carretera Santa Cruz. Ha de servir para llevar todo esto a las ciudades. Fue el tiempo de la transferencia de fondos de Comibol para el desarrollo del Oriente. Fue el comienzo del proceso de colonización. Fue el momento de explosión del petróleo y la aprobación del polémico Código Davenport. Bolivia comienza a producir petróleo e incluso a exportarlo. Fue la idea de otra producción además de las minas, la creación del ingenio azucarero de Guavirá. El presidente Paz Estenssoro conducía al país a la consolidación del capitalismo de Estado, un concepto de desarrollo con economía planificada, con el destino de un Estado que es poderoso porque posee los recursos naturales, porque maneja la economía, porque controla los precios. Fue un modelo que duró prácticamente 35 años. El segundo gobierno de Paz Estenssoro, 60-64, fue extraordinariamente importante. Un crecimiento del PIB de casi un 6% como promedio. El diseño del concepto de planificación estatal con un plan, el primero en la historia, llamado decenal, que establecía el proceso de diversificación económica y las metas para un decenio. El intento de reformular la política de Comibol para hacerla más eficiente y lograr mayor productividad en un sector que estaba en crisis, particularmente por la burocracia. Junto a personalidades como Roberto Jordán Pando, estaba Alfonso Gumucio Reyes, el gran ideólogo desde la Corporación Boliviana de Fomento de la diversificación, el desarrollo agroindustrial y la ampliación de la frontera al oriente boliviano. Si en 1952 la lucha tuvo un profundo tinte antiimperialista, en su segundo gobierno en 1960-64 se alineó plenamente al concepto desarrollista de los Estados Unidos. 21 de octubre. A nombre del pueblo de los Estados Unidos, el presidente Kennedy da la bienvenida a un amigo de la América del Sur.
Es un placer para la nación norteamericana tener como huésped al presidente de Bolivia, doctor Víctor Paz Estenssoro. A pesar de que esta es la primera vez que se encuentran, el presidente Kennedy conoce desde hace tiempo las reformas que el doctor Paz ha instituido en su país. President, I'm very proud to welcome you to the United States. Y hacer posible que el pueblo de su país cuente con mejores oportunidades de vida, usted ha estado enfrascado en esos esfuerzos por más de 10 años. Estamos muy orgullosos de tenerlo aquí, señor presidente. Señor presidente, agradezco a usted su amable bienvenida y sus afectuosas palabras. Al llegar a los Estados Unidos, quiero en primer término hacer presente. Pero el estadista también tenía tiempo para la vida personal. En los años 50 se había vuelto a casar con doña Teresa Cortés. Tuvo 3 hijas, Patricia, Moira y Silvia. Fue profesor universitario durante muchos años. Conscientes de su alto valor dentro de las clases trabajadoras, los mineros constituyen una doble fuerza dentro de la revolución. El sostén económico de un pueblo sometido a las contingencias de la monoproducción y la constitución de un ejército obrero dispuesto a defender las ventajas sindicales obtenidas en la nueva lucha revolucionaria de la que forman parte activa. Mientras el partido creaba milicias campesinas, milicias mineras y milicianos del MNR, el ejército era desmantelado a partir del cierre del colegio militar. Los uniformados fueron obligados a jurar lealtad al partido de gobierno. Siempre lo consideraron una humillación intolerable. Orgullosos de pertenecer al ejército nuevo que ahora sirve a los intereses del pueblo y los respalda en su lucha revolucionaria, pasan frente al jefe de la revolución los diferentes cuerpos del ejército, de las fuerzas aéreas y de la policía unidos bajo la única consigna de la revolución, el ejército de la producción. Pero esas mismas fuerzas armadas, organizadas por el MNR, serían las protagonistas del derrocamiento de Víctor Paz Estenssoro, quien había tomado la equivocada decisión de ir a la reelección en 1964. Su propio vicepresidente, el general René Barrientos Ortuño, junto a Alfredo Obando y las Fuerzas Armadas, más muchísimos sectores del país, derrocan al presidente Paz Estenssoro el 4 de noviembre de 1964. Es el fin de una era que se ha conocido como los 12 años de la Revolución Nacional. Comenzaron entonces 18 años bajo el signo militar. Dictaduras estatistas, nacionalistas y de derecha. Entre los ministros del presidente Barrientos, un joven militar, Hugo Banzer Suárez, gran protagonista de la historia años después. El coronel Hugo Banzer Suárez llega de modo sangriento al poder en 1971. Un país polarizado, en la izquierda con la Asamblea Popular durante el gobierno de Juan José Torres. La respuesta también militar. Organiza 2 partidos políticos enemigos irreconciliables en el pasado, Falange y el Movimiento. Víctor Paz Estenssoro busca reconciliarse con los militares y en la opción escoge a Banzer. El doctor Mario Gutiérrez envió una carta al doctor Paz Estenssoro invitándolo a que participe de la acción revolucionaria. El doctor Paz aceptó formar parte, nos aconsejaba una serie de precauciones y con esa respuesta entonces organizamos el ingreso al país. La historia, que tiene sus paradojas, establece esta vez a un Paz Estenssoro aliado con las Fuerzas Armadas y respaldando un golpe de Estado
que iba a ser sangriento y muy duro para el país. Entre 1971 y 74, Paz y el MNR apoyan a Banzer hasta que finalmente este exilia al expresidente. Hagamos la promesa ahora que esta sangre hermana no se haya derramado estérilmente, que sea fecunda para el porvenir de la patria y que nosotros seamos capaces y dignos de llevar adelante a esa Bolivia grande con la que hemos soñado, donde todos los bolivianos tengan las posibilidades para desarrollar la plenitud de su individualidad. Pero esa campaña más bien ha servido para que el verdadero pueblo se dé cuenta de cuál es su enemigo y cuál es su amigo en este país. El 1 de noviembre del 79 llega el sangriento golpe de Todos Santos, protagonizado por Natush, Feldman, Bedregal, Sandoval, militantes del MNR y el MNRI que acompañaban al coronel golpista. La gran polémica. ¿Participó realmente Paz Estenssoro en el golpe? Sí, estaba en el golpe, claro. El doctor Paz fue muy claro, dijo, los militares no golpean para entregar el poder a los civiles. Uno, dos, hay una consigna, hay una corriente democratizadora en todo el continente, dirigido e impuesto por el gobierno del presidente Carter, y sería ir contra la corriente. Y yo no estoy de acuerdo con esta decisión. Paz Estenssoro fue gran protagonista en las elecciones de reapertura a la democracia. Participó en las elecciones del 78, 79, 80 y 85. Víctor Paz, presidente, es el hombre que quiere el país. La juventud, las mujeres, cantas, collas y chapacos lo proclaman a una sola voz. Víctor Paz, presidente, Víctor Paz, presidente por el cambio digno y ordenado. Víctor Paz, presidente, Víctor Paz, presidente, es el grito unánime. Primera tarea que va a emprender el nuevo gobierno es poner freno al proceso de crisis que está viviendo el país. Vamos a enfrentarnos a la crisis y lo vamos a enfrentar con gran valor, con decisión. En 1956, Paz le deja a Siles Zuazo un país cambiado, pero con grave inflación. En 1985, Siles le entrega a Paz un país en crisis terminal, pero en democracia. Entonces Paz derrotó una hiperinflación de casi el 25.000%, un aparato productivo destruido en más del 40% y un PIB negativo. Era una situación intolerable. Estimados conciudadanos, la patria se nos está muriendo y es preciso no eludir ningún recurso para un tratamiento de emergencia que detenga el desenlace. La persuasiva elocuencia de las cifras precedentes nos revela que no podemos proponer al país medidas cosméticas para arreglar la situación actual. O tenemos el valor moral, con su secuela de sacrificios, para plantear de modo radical una nueva política, o sencillamente, con gran dolor para todos, Bolivia se nos muere. Fue una frase que quedó para la historia, y la respuesta fue el decreto 21060, dictado el 29 de agosto de 1985. El mencionado decreto se tradujo en varias medidas: estabilización de la moneda, creación del boliviano.
Yacimientos petrolíferos se convirtió en el sostén de la economía durante varios años. Se hizo una profunda reforma tributaria. Y un año después, tras la grave crisis del estaño, un proceso de relocalización con un alto costo social. El camino hacia la economía abierta fue posible por el Pacto por la Democracia, una alianza de generosidad mutua entre Víctor Paz Estenssoro y Hugo Banzer Suárez. Mostró el camino hacia la gobernabilidad en el largo plazo y una nueva práctica política. La circunstancia está por encima de la ideología. Y este pensamiento no es mío, sino de Galbraith, un economista no sospechoso de friedmanismo ni nada. En 1986, para salvar al Estado Nacional, hay que disminuir la intervención del Estado en el campo de la economía, porque esa intervención del Estado es nociva. Ahora, el 21060 no es estrictamente coyuntural. Es una coyuntura que va a durar probablemente 20 años. Y además, esto lo digo no porque el 21060 es una obra del gobierno que presido, sino porque es la tendencia al mundo. A pesar de la dolorosa cirugía, Paz Estenssoro entregó en 1989 un país con la economía estabilizada y con la dirección hacia un modelo liberal. Había cumplido su tarea. Su premisa fundamental fue siempre que había que adecuarse a la realidad y que el desafío de la historia era saber entenderla. Fundador y jefe del movimiento nacionalista revolucionario, el partido más significativo del siglo XX. 2 veces ministro de Estado. Presidente de la Nación entre 1952 y 56. Entre 1960 y 64. En 1964. Y entre 1985 y 1989. Autor de 2 revoluciones fundamentales, la de 1952 y el cambio de 1985. Para entender la Bolivia moderna del siglo XX, hay que entender la obra de Paz Estenssoro. La complejidad, las paradojas, las grandes obras creativas, también los momentos oscuros, son un retrato de un hombre y de una sociedad. Este es mi último acto público. Me voy después de más de medio siglo de intensa vida política, en la que he preferido ubicarme en el campo de la acción antes que ser un mero espectador del acontecer nacional. Es posible que hubiera cometido algunos errores, como en todo obra humana, pero puedo afirmar sinceramente que siempre he actuado con la mira puesta en el servicio a los más altos intereses de la nación. La divina providencia ilumina a los nuevos mandatarios y bendiga a esta tierra y a sus hijos. Ningún ser humano puede ser colocado en un pedestal como si se tratase de una figura perfecta que solo retrata el bronce. Paz tuvo luces y tuvo sombras. Pasó a la historia porque protagonizó transformaciones fundamentales que cambiaron la faz de la sociedad boliviana. Pero también, en el contexto de sus gobiernos, tuvo que ver con un proceso inflacionario gravísimo para la economía del país en 1956 como producto de las grandes transformaciones de la revolución. Ese proceso inflacionario dio lugar a altas cotas de corrupción. La violencia de la que hemos hablado fue también implacable para quienes se opusieron a la revolución con esa idea de todo con la revolución, nada contra ella, que marcan y que no podemos olvidar aquellos aspectos que deben cuestionarse en un político de su tamaño. Sería absurdo suponer que estamos hablando de alguien que tuvo generosidad en un ambiente de mezquindades, de envidias y de exclusiones, como en general ha sido siempre el ambiente, no solamente de la política boliviana, sino de la política en general. No hay que olvidarse, cuando hablamos de una persona significativa, de esas luces y esas sombras que explican la naturaleza humana. Víctor Paz asumió su 4ª presidencia a los 77 años de edad. El presidente
que llegó a ese cargo con mayor edad en nuestra historia y uno de los presidentes de América Latina de mayor edad en ocupar tan alta magistratura. Una vida íntegramente dedicada a la política. En el ocaso de su vida, sin embargo, tuvo la prudencia de guardar distancias, de entender que ya no era una figura pública y de renunciar voluntariamente a influir con su palabra o su pensamiento expresado ante el país en los momentos y en la coyuntura que se estaba viviendo. La sabiduría que dan los años permitieron a Paz Estenssoro un ocaso que matizó bastante a quienes lo detestaron porque se opusieron a sus ideas y que fortaleció a aquellos que admiraron todo lo que hizo como estadista, probablemente la palabra que mejor lo define. Que he tenido la cualidad de percibir el sentido profundo en que camina la historia. Creo que ello ha sido de utilidad para Bolivia. La vida de los pueblos no se detiene. Los gobernantes que se empecinan en actuar fuera de tiempo pueden causar, aun sin proponérselo, grave daño a la colectividad. 12 años vivió Víctor Paz Estenssoro en su plácido retiro de San Luis, en su amada Tarija. Desde allí pudo ver cómo funcionaba la nación, los cambios que todavía sobrevendrían. Le tocó mirar un nuevo gobierno del MNR entre 1993 y 1997. Indudablemente un hombre que es el referente de 50 años de historia en un país y 50 años de grandes transformaciones nacionales e internacionales. Tiene que ser un hombre con luces y sombras, pero tenía sentido de humor, gran inteligencia, una virtud que muy pocos tienen en Bolivia. Leía y estudiaba y escuchaba, y finalmente un gran sentido patriótico. Paz Estenssoro ha tenido una personalidad que ha ido desarrollando de acuerdo a las condiciones y las características de la evolución de Bolivia, de la historia de Bolivia. Y a medida que la revolución boliviana se iba haciendo, la revolución como pueblo, como masas, a medida que la revolución se iba haciendo más fuerte, más agresiva y pasaba a la ofensiva, también Paz Estenssoro evolucionó en el mismo nivel. Pero no solo eso, sino Paz Estenssoro se puso a la vanguardia de ese proceso histórico. Lo veía un tipo muy serio, muy disciplinado, muy luchador, enérgico, un político frío, pero de gran estructura política y de gran capacidad intelectual. Yo me precio de ser amigo del doctor Paz Estenssoro. Es un hombre que lo he respetado siempre y he mantenido siempre una buena relación, cogobernando o cooperando en el Pacto por la Democracia y en todas circunstancias. Yo diría, el doctor Paz, como en general los otros líderes de la revolución, tenían aciertos y errores teóricos, pero en el planteamiento de la perspectiva general, yo diría no tenían gran interés en la interpretación teórica. Esa es una cosa. Y la otra cosa es, bueno, la actuación personal, personalista. Ya he dicho que Paz llegó como una figura nacional extraordinaria, pero era un equipo. Al doctor Paz Estenssoro hay que reconocerle en este gobierno, primero, su voluntad de encarar, porque además históricamente le correspondía, el proceso hiperinflacionario. Y segundo, el hecho de haber reevaluado, diría yo, reevaluado el rol presidencial. Que se podía dialogar con el doctor Paz. En efecto, en el pasado, no obstante, digo, la crítica que le hacíamos
Era posible dialogar, era un hombre que nos daba razones en su posición, nosotros muchas de sus razones las aceptábamos y otras no, pero era posible el diálogo. Ocurre que en este periodo no le gusta el diálogo. Él era un jefe de Estado, él era un presidente con un poder político increíblemente grande, porque ese poder político emanaba de la sabiduría con que él manejaba los temas de la política nacional. Yo soy como un árbol pegado a la tierra y nadie me arranca del barro en que vivo. Tengo un poncho verde, lo mismo que El 7 de junio de 2001, el mismo día en que se fundó su partido, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, muere en Tarija Víctor Paz Estenssoro. Yo fui el orgullo como se es la cumbre, y fue mi juventud del mar que canta. ¿No surge el astro ya sobre la cumbre? ¿Por qué soy como el mar que ya no canta? No rías medio de mirar la cumbre, ni escupas sobre el mar que ya no canta. Si el rayo fue, no en vano fui la cumbre, y mi silencio es más que el mar que canta.